Esta historia transcurre en una avanzada Edad Media, donde básicamente los pobres trabajaban para los ricos. Si querías vivir bien, tenías que ser negociante, tendero o incluso marinero, ya que se exploraban nuevas rutas comerciales constantemente. Cristóbal Colón no nació en una familia rica, sino en una humilde y trabajadora. Según los historiadores, nació en Génova, Italia, en 1451. Su padre, Domenico Colombo, comenzó a trabajar desde muy joven como tabernero. Con el dinero ahorrado, abrió una pequeña tienda de quesos. Allí conoció a su esposa, Susana Fontana Rosa. Con el dinero obtenido de la venta de quesos, inauguraron una tienda de telares que resultó ser un gran éxito. La familia tuvo 5 hijos, y Cristóbal fue el mayor. Desde niño, Colón trabajó en los negocios familiares, pero su verdadera pasión surgió al visitar el puerto de Génova. Los barcos y las historias de los marineros encendieron su deseo de navegar y explorar el mundo. A pesar de los miedos y supersticiones de la época sobre monstruos y la posibilidad de que el mundo fuera plano, Colón decidió que quería ser navegante. Su padre lo apoyó, comprando un pequeño barco que usaban para pasear y transportar mercancías. Al alcanzar la juventud, Colón comenzó a trabajar como grumete, realizando tareas simples como el transporte de mercancías por el Mediterráneo. Se apuntaba a todas las navegaciones posibles, lo que le permitió aprender cómo funcionaba un barco. Conocía todas las tareas: anclar, elevar velas, controlar el timón, leer los vientos y orientarse con la brújula. Estas habilidades le permitieron luego participar en navegaciones más peligrosas. Tras años trabajando en navegaciones por el Mediterráneo, Colón comenzó a tener ambiciones mayores. Quería explorar nuevas rutas comerciales, y fue una de estas rutas la que cambió su destino. Colón partió de Génova hacia Portugal, pero su barco fue atacado por corsarios franceses cerca del puerto de Lisboa. Aunque perdió el combate, Colón logró sobrevivir lanzándose al mar, agarrándose a un tablón y nadando hacia la costa. Llegó a salvo a Lisboa, donde comenzó una nueva etapa en su vida. Allí conoció a Felipa, hija de una familia noble, que lo ayudó a conseguir trabajos de navegación. Estos lo llevaron a viajar por Europa, pasando por Irlanda, Inglaterra y Francia. Durante estos largos trayectos, Colón entabló amistad con otros marineros, y en los momentos de descanso, se reunían en las bodegas del barco para contarse historias y pasar el tiempo. En uno de sus viajes, a Colón le contaron una historia que lo marcaría para siempre. Era una leyenda conocida por muchos marineros, pero que la mayoría consideraba un mito: el más allá del mar. Esta leyenda hablaba de tierras desconocidas más allá de Asia, un lugar que algunos navegantes aseguraban haber encontrado al intentar llegar a la India, pero que no coincidía con los mapas conocidos de Asia. Esto generó preguntas: ¿a dónde habían llegado realmente? La leyenda fue vinculada con los escritos de Marco Polo, quien mencionaba unas tierras misteriosas al este de China que él llamó Zipango, lo que hoy conocemos como Japón. Al escuchar esta historia, Colón quedó fascinado. La semilla de la ambición ya estaba plantada en su mente. Quería ser él quien descubriera y explorara esas tierras, y quien las diera a conocer al mundo. Marco Polo documentaba todo lo que llamaba su atención, y en su época, los rumores volaban rápidamente. Aunque ayudó mucho a trazar las rutas de comercio entre Europa y Asia, también es cierto que algunas de sus historias, como los gigantes de 3 metros, eran exageraciones o relatos dudosos. Sin embargo, lo importante es que sus relatos plantaron la semilla de la ambición en Cristóbal Colón. Al regresar de sus expediciones, Colón solía caminar largas horas por la playa, reflexionando sobre cómo llegar a la India, un importante centro comercial donde se encontraban productos únicos. El problema era que los otomanos controlaban las rutas tradicionales hacia el este, dificultando el acceso. Como buen explorador, Colón se rodeaba de astrónomos y científicos que debatían la teoría de la esfericidad de la Tierra. Si esa teoría era correcta, sería posible llegar a la India navegando hacia el oeste. Para entender el proyecto de Colón, es importante conocer cómo estaba dividido el mapa del mundo en ese entonces. Este mapa incluía solo 3 continentes: Europa, África y Asia. Europa estaba bastante bien representada, mientras que África se extendía hasta el desierto del Sahara. Aunque se sabía que había más tierras al sur, esa región era conocida como la Tierra Quemada,
debido a su aridez extrema. Se creía que allí vivían monstruos o seres deformes, lo que generaba un gran temor a navegar cerca de África, y mucho menos a aventurarse a pisarla, ya que significaba la muerte. El océano Atlántico era conocido como el Mar de las Tinieblas. Nadie se atrevía a navegar por el Atlántico porque, según las creencias, el fuerte oleaje te podía dejar varado en medio del mar. También se pensaba que allí existían gigantescos torbellinos, tormentas caóticas e incluso monstruos marinos, como el famoso Kraken. Hacia el oeste, el continente asiático terminaba en China. También existía el rumor de Marco Polo sobre Zipango, pero este país no aparecería en los mapas europeos hasta 1492. A pesar de todo esto, Colón no se dejó intimidar. Decidió calcular la distancia desde las Islas Canarias hasta la India, pero aquí es donde comenzaría a cometer errores. Para empezar, utilizó el sistema matemático de Ptolomeo, basado en los conocimientos de los griegos. El problema era que los griegos tenían una visión del mundo mucho más pequeña de lo que realmente era. Colón recibió ayuda de Paolo Toscanelli, un matemático y astrónomo italiano. Toscanelli le proporcionó las herramientas para avanzar en su proyecto. Pero parece que no revisó los cálculos de Colón, o en todo caso, ambos cometieron el error de basarse en un sistema desactualizado. Como resultado, el cálculo final fue extremadamente impreciso. Según Colón, la distancia entre las Islas Canarias y las Indias Orientales, es decir, el este de Asia, era de aproximadamente 2.400 millas, lo que equivale a unos 4.000 kilómetros. Sin embargo, la distancia real era mucho mayor, alrededor de 20.000 kilómetros, con el continente americano en medio, algo que él no esperaba. Colón calculaba que podría llegar a la India en aproximadamente un mes de viaje. Si América no hubiera estado en su camino, probablemente habría muerto de hambre o sed. Una vez que Colón finalizó su proyecto, Toscanelli le otorgó una carta de valor, un documento que avalaba su trabajo y certificaba que era factible. En esa época, conseguir un aval de un experto era esencial para obtener financiamiento, ya que daba legitimidad al proyecto. Colón comenzó su búsqueda de financiamiento en Portugal, presentando su proyecto al rey, quien lo envió a sus expertos matemáticos. Estos revisaron los cálculos y rápidamente determinaron que estaban mal. Además, la travesía misma era extremadamente arriesgada, lo que hizo que el rey de Portugal rechazara la propuesta. Colón luego intentó en Génova, su tierra natal, pero tampoco consiguió apoyo. Finalmente, decidió probar suerte en España, donde los reyes católicos, Isabel y Fernando, al principio también le dijeron que no. Sin embargo, como es bien sabido, fueron ellos quienes finalmente decidieron financiar su expedición. Logró convencerlos de que valía la pena arriesgarse, a pesar de que los expertos habían desacreditado sus cálculos. Durante 7 largos años intentó que los reyes católicos financiaran su proyecto. Cada vez que recibía un no por respuesta, volvía a intentarlo. Regresaba día tras día, vendiendo la idea de forma creativa. Se presentaba ante la reina Isabel con elogios y comparaciones extravagantes, como comprarle collares y compararlos con las especias de la India, intentando convencerla de las riquezas que podría encontrar si le financiaba. El proyecto que Colón proponía era costoso, pero él insistía en que con unos recursos mínimos podía lograrlo. Isabel, agotada por la insistencia, aceptó financiar el viaje, aunque bajo condiciones muy ajustadas. El acuerdo incluía 3 carabelas y 90 hombres. Para Colón, eso era suficiente. Lo importante era que, finalmente, su sueño estaba a punto de hacerse realidad. Tras la aceptación del proyecto, Colón y los reyes católicos se reunieron en lo que se conoce como las Capitulaciones de Santa Fe, un acuerdo formal que establecía los términos del financiamiento, los beneficios y los títulos que Colón recibiría. Aunque Colón planeaba llegar a Asia tomando una ruta por el oeste, sabía que podría descubrir nuevas tierras. Cualquier territorio inexplorado que encontrara sería reclamado en nombre de España, y eso lo convertiría en una figura clave del futuro imperio español. El 3 de agosto de 1492, las 3 carabelas, la Pinta, la Niña y la Santa María, partieron desde Palos de la Frontera, en Huelva, con 91 hombres a bordo. Su objetivo, llegar a las costas de Asia atravesando el vasto océano Atlántico. El primer contratiempo no tardó en llegar. A los pocos días,
tuvieron que detenerse en las Islas Canarias porque la Pinta había sufrido daños en el timón. Afortunadamente, fue al principio del viaje y relativamente cerca de tierra. Tras reparar el barco, retomaron la ruta navegando hacia lo desconocido. Colón, experimentado en la navegación, se guiaba por los vientos alisios que soplan constantemente en dirección oeste. Mientras se mantuvieran en esa corriente, no había peligro. Sin embargo, la brújula de Colón empezó a fallar cuando se acercaron a los polos celestes, donde el magnetismo de la Tierra interfería con su funcionamiento. Colón se veía obligado a corregir el rumbo, lo que provocaba que la flota navegara en zigzag, retrasando considerablemente el viaje. Los marineros, temerosos por la falta de progreso, comenzaron a murmurar sobre la posibilidad de un motín. En la Santa María, donde viajaba Colón, la situación era especialmente tensa. Afortunadamente, los capitanes de los otros dos barcos intervinieron y lograron calmar a la tripulación antes de que la situación se descontrolara. Poco después, la flota se encontró con una nueva dificultad. Enormes extensiones de algas cubrían la superficie del mar. Los marineros temían que las algas frenaran el avance de los barcos e incluso que quedaran atrapados para siempre en medio del océano. A pesar del miedo de la tripulación, lograron atravesar las algas sin incidentes graves. Después de 30 días de navegación, el horizonte seguía vacío. No se avistaba tierra y la moral de los tripulantes estaba por los suelos. Estaban agotados física y mentalmente. Ver el mismo paisaje día tras día, comer la misma comida y la incertidumbre del viaje los estaban desgastando. Para mantener el control, Colón les prometió: 3 días más. Si no vemos tierra, damos la vuelta. Esta promesa era tanto un consuelo como una nueva preocupación. La idea de regresar otros 30 días a través del Atlántico era una pesadilla en sí misma. Sin embargo, tras 33 días de navegación, un joven grumete divisó algo en el horizonte. «¡Tierra a la vista!», gritó. Y con esas palabras, el viaje de Colón cambiaría para siempre la historia del mundo.